Bueno, capítulo 3, metodología. Mi proyecto se llama Producción de Pleuroturus ostratus y Agaricus bisporus a partir de residuos de teoremas de cacao. Pasamos por lo que es la metodología y pues empezamos por lo primero, que es la producción del hongo, y en esta hallamos lo que es la cepa y la preparación del inóculo. Para esto se utilizan lo que es la cepa de Pleuroturus ostratus y Agaricus bisporus, que son proporcionadas por la colección del Grupo de Investigación de Parasitología Agroecológica Milenio de la Universidad Popular del Cesar en Colombia. Este cultivo se multiplica en cajas Petri de Garza Burón y se inocula la preparación usando la metodología descrita por García Márquez en el 2017, en donde nos dice que la inoculación de estos sustratos se realizó en flujo laminar, colocando una porción del hongo en el centro de cada placa de Petri. Luego se pasa a lo que es la deshidratación y adecuación de los residuos, y para esto se emplean las mazorcas de cacao que contienen fuente de carbono y que son cosechadas de la Asociación de Cacaoteros Pueblo Bello. Estas traen un 75% de acerrín, 75% de carbono, acerrín contiene un 30% y el salvado de trigo un 10%, que es su fuente de nitrógeno, calcio y 1% y el azúcar 2%. El residuo se selecciona y es sometido a una exposición directa del sol como proceso de secado hasta verse físicamente seco, o sea, al someterse a una presión manual que se convierte en un acerrín de cada uno de los residuos. Esto se estandariza la humedad de los sustratos mediante la acción de 16 litros de agua por 16 kilogramos de base seca. Después de tener una mezcla homogénea y húmeda, se compactan en bolsas de siembras cuya dimensión es de 30 por 17.5 centímetros y luego se ingresa al autoclave para ser esterilizado a 120 grados centígrados durante 1 hora. Esto con el fin de obtener los sustratos estandarizados. Pasamos a lo que es la inoculación, y esta inoculación se utiliza la técnica que fue descrita por Díaz en el año 2019, y en este nos habla sobre que se utilizó paja de arroz y estos fueron expuestos al sol en un periodo de 7 días y luego fueron picados obteniendo un fragmento de 2 a 3 centímetros. Luego se pasó a lo que es la hidratación y pasteurización de cada sustrato en agua a 80 grados centígrados por 30 minutos y se dejó drenar en colorados hasta alcanzar una humedad del 65%. Una vez que esto pasó, se colocó 200 gramos de cada sustrato en base seca en base de polileno y se inoculó el hongo sellándolos en las bolsas y llevándolo a incubar a 28 grados centígrados. Luego pasamos a lo que es la incubación, y los sustratos se esterilizan y se presentan a una temperatura de 30 grados centígrados. Se mezclan las semillas y el sustrato dentro de la bolsa correspondiente y se cierra esta bolsa en la parte superior con una liga de amarre sin iluminación. Esta fase se da por terminada cuando el micelio se coloniza completamente el sustrato, aproximadamente 15 días. Se cubre de una masa, se tiene que cubrir una masa blanquecina y algodonosa, y de ahí las condiciones ambientales para la inducción de la fructificación. Luego pasamos a lo que es la fructificación y se realizan 3 variables de temperatura, las cuales son 20 grados centígrados, 25 y 30 grados centígrados en un cuarto cerrado, con un rango de humedad relativa de 50, 60 y 70%, con 4 repeticiones cada tratamiento. Cuando ya el sustrato se ha invadido completamente por el micelio, se procede a inducir a la fructificación del hongo, pasándolas a una bolsa y a una sala iluminada a sus respectivos valores de humedad relativa y temperatura. Los sustratos se humectan diariamente con agua potable y se realizan la mayor cantidad posible de orificios en los lados de la bolsa para que permita trazabilidad de los cuerpos fructíferos. Los riesgos se realizan con mochilas aspersoras, tratando de que no impacten directamente los cuerpos fructíferos. En otros casos se utilizan sistemas artesanales de riego como lo son la nebulización y botellas descartables acondicionadas. Luego pasamos a lo que es la cosecha y pesaje de los carpóforos, y esto se realiza un total de 3 cosechas con un intervalo de 5 a 6 días. Estas cosechas se realizan de acuerdo a la técnica propuesta por Lozada en el 2016 y nos habla sobre
y nos habla sobre la cosecha y la manera correcta del pesaje de los carpóforos. Luego el peso fresco de los carpóforos se determina mediante un corte medio, una balanza analítica. Luego en la metodología pasamos a lo que sería una segunda fase, que es la determinación del valor nutricional de Pleuroturus ostratus y Agaricus bisporus. En esta vemos lo que la primera sería la extracción de los cuerpos fructíferos obtenidos por fermentación en estado sólido, y para obtener el extracto por decocción se pesan 500 gramos de cuerpos fructíferos y se deben cortar en pequeñas piezas de 1 centímetro más o menos, y se le adiciona 3 mililitros de agua destilada por cada gramo. Posteriormente se hace la extracción por tratamiento térmico con un periodo de 10 horas en agua hirviendo a 90 grados centígrados. El extracto se lleva a una centrifugadora por un tiempo de 10 minutos y se filtra, y posteriormente se conserva a 4 grados centígrados hasta su utilización. Luego pasamos a lo que es la determinación del peso seco. Para la determinación de este contenido de materia seca se utilizan 5 mililitros de cada extracto y se dispone en una cápsula de porcelana pesadas previamente para ser concentradas, y se meten a los crisoles y luego se meten a lo que son una estufa a 105 grados centígrados durante un lapso de 3 horas. Y así se conocen los pesos iniciales y los pesos finales de la cápsula, y se establece la concentración de la materia seca en los extractos. Luego, para lo que es la determinación de cenizas y minerales, para esto se determina utilizando el método gravimétrico, y se utiliza un horno mufla como vemos en la imagen, y se toma un crisol vacío y el cual se coloca 2 gramos de la muestra. Esta muestra se quema en la plancha de calentamiento hasta obtener residuos negros, que posteriormente se pasan a la mufla a 3 horas hasta la aparición de cenizas blancas. Se deja enfriar y la muestra se pesa para determinar el porcentaje de ceniza. Por último, hacemos lo que es la determinación de fibra cruda, y este método permite determinar el contenido de fibra de la muestra después de ser digerida con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, y finalmente calcinada el residuo. También la determinación de lignina y celulosas mediante el método utilizado por Tipan en 2016, que nos habla sobre sacar los crisoles a 105 grados, secar los crisoles a 105 grados centígrados durante la noche, luego dejarlo enfriar en un desecador y pesarlo. La diferencia de pesos del paso es la cantidad que era de lignina.